que esta primera mesa de la tarde sea, bueno, pues un poquito amena. Y tenemos aquí a los compañeros que nos van a presentar sus comunicaciones. En principio hemos pensado que nos vamos a sentar aquí en la mesa 3 compañeros de las comunicaciones y luego después van a subir los otros 3 y así los hacemos a todos. Ella puede venirse, puedes venirte para acá si quieres. Que hay, por la pantalla. Por la pantalla, ¿no la ves? Vale, bueno, como tú quieras, como más cómoda estés, sin problema. Bien, pues vamos a empezar. La mesa, ya saben los compañeros que vamos a ser un poquito estrictos con el tiempo, así que les ruego a todos que vayan manteniéndose en hora. Y empezará la primera comunicación, que nos la presenta María Gómez Ullate Rincón, y ella va a hablar de ampliando la mirada en soledad no deseada desde las trabajadoras sociales de atención primaria de salud de la Dirección Asistencial Sur en Madrid. Así que, María, gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, gracias por estar aquí de estas horas tan tempraneras o tarderas. Bueno, como veis, vengo a presentar esta comunicación que, como representante de mis compañeras, como veis en la diapositiva de la portada, os he un poco querido ubicar en qué zona de Madrid estamos ubicadas las 16 trabajadoras sociales que trabajamos en atención primaria. Perdón, yo te interrumpo, vente para acá, que lo ves mucho mejor aquí. Vale, es que no sé hasta qué punto... Mira, no sé, a ver cómo hacemos esto, pero bueno. Una presidencia, yo no... Bueno, entonces os ubicaba en el mapa de Madrid, en la zona sur, en la zona tintada con morado, ¿vale? Donde nos ubicamos las 16 trabajadoras sociales, que somos todas mujeres, que abarcamos los municipios, ¿vale? Esto es así, ¿no? Sí. Vale. Antes de empezar un poco a lo que sí que nos han pedido, que seamos escuetos con una serie de puntos, sí que os quería hacer un poco de un punto de partida, ¿vale? El punto de partida con el que nos planteamos es trabajo, bueno, más o menos hace 6 meses o así, en octubre del 2022, en una de las reuniones que tenemos mensualmente las trabajadoras sociales, nos dio un poco la locura, pero también una parte de necesidad de poder escribir lo que hacemos, porque muchas veces estamos siempre ancladas en la queja o en qué hacen los demás y demás, y bueno, nos vino un poco de deseo a la reflexión y al poder escribir, y partíamos de un proceso asistencial que se aprobó en febrero del 2022, que es el proceso asistencial de atención a personas mayores en soledad no deseada. Nos venía un poco a hacer un encuadre y nos venía como a exigir la intervención de una población concreta, que era población mayor de 70 años, que vivía sola, ¿vale? Con una escalación que pueda estar realizada o no por el profesional sanitario, pero que luego desde el trabajo social esta escala de riesgo sociofamiliar la podríamos realizar para tener una pequeña valoración previa, incluso se podría ir repitiendo, ¿no?, a lo largo de la intervención. Como objetivo nos planteábamos identificar actuaciones de intervención social de todas las compañías trabajadoras sociales, definir indicadores sociales en personas en soledad no deseada, homogeneizar criterios, visibilizar las intervenciones sociales y favorecer el trabajo en red. Bueno, contaros un poquito lo que os venía contando, es que hablo en plural y luego en personal es como quiero incluir a mis compañeras, ¿no? Pero desde siempre nos vimos mensualmente y venimos un poco potenciando el grupo de trabajo, que nos juntamos 6 compañeras de las 16, pero siempre el estudio está basado en las compañeras también. Nos veníamos reuniendo con más frecuencia, tanto presencial como online, es decir, las nuevas tecnologías han venido a quedarse después de pandemia, y sí que nos parece importante que esto no podía quedarse solamente en intervención social de las trabajadoras sociales, sino que debieran de ser los equipos de atención primaria también involucrados en este proceso, ya que la soledad no solamente es desde el trabajo social, con lo cual se hizo como previas sesiones informativas o de colaboración o de espacios de encuentro con las profesionales sanitarias, médicas, enfermeras, auxiliares de administración, celadoras y demás. Se trabajó muchísimo con la herramienta de almacenamiento de la nube, el Drive, porque fue como un espacio de colaboración que podíamos estar cada uno en su espacio si no nos reuníamos, y fue como una herramienta muy útil. En cuanto a la metodología, sí que potenciamos una metodología cualitativa
sobre todo utilizando la entrevista como ese espacio de crear vínculo, que yo me he apuntado porque me ha parecido inspirador lo que decía Lourdes Rodríguez de la calidad del vínculo cura. Efectivamente, ese vínculo querríamos fomentarlo en esas entrevistas en profundidad, como un poco como lo que viene a contar Teresa Rosell, ¿no? Se entrevista como relación subjetiva, como técnica y como proceso, ¿vale? Esas tres áreas de la entrevista. Y, sobre todo, también fomenta la visita domiciliaria, que sí que venimos, como seguimos haciendo este tipo de estudios, que no ha finalizado, o sea, venimos contando esto a la par que estamos continuando. La visita a domicilio sería importante complementar la entrevista. Y luego, la parte cuantitativa, sí que hemos utilizado la tabla Excel, una tabla Excel, la herramienta Excel, para poder visualizar las intervenciones y hacer un registro. Bueno, pasando un poco a los resultados, perdonad, sí que deciros que antes no lo he comentado, que esto fue hicimos como una especie de prueba pilotaje de registro de intervenciones que está temporalizado en un mes. Deciros que fue en octubre hasta aquí, creo que han pasado 5 o 6 meses, o sea, también para contextualizar un poco el tiempo. Sí que se registraron 77 personas, pacientes, personas que se atendieron, que hablaban de soledad no deseada, bueno, hablaban, se detectó y se diagnosticó como soledad no deseada, que cumplía el criterio del proceso asistencial. Dentro de muchos datos que lo tenéis en la comunicación o por escrito, pero me parece importante visualizar la feminización de la vejez, personas mayores, ¿vale? La tercera edad, la terminología, 82% de mujeres, de esas 77 pacientes o personas, y 18 hombres. El origen de la celebración fue mayoritariamente profesionales médicas y pasaba al siguiente, enfermería. Deciros que en este contexto teníamos una huelga indefinida en medicina comunitaria y de familia y de pediatría, lo que supuso un ambiente un poco inquietante, por decirlo de manera respetuosa. Gracias. Bueno, como otro resultado sí que vimos es que quedaban personas que se quedaban fuera del proceso asistencial. Y nos parecía muy importante ponerlo en valor, que esas personas que se quedaban, se consideraban que se quedaban fuera porque eran personas que no vivían solas, es decir, que ya no cumple el criterio del proceso asistencial. No significa que en paralelo a las trabajadoras seguimos trabajando, ¿vale? No solamente trabajamos con este proceso asistencial. Yo reflexionaba, ¿no? Estar acompañada no nos asegura no sentir soledad. Y luego, otra de las dificultades para la detección de los casos de soledad no deseada, hemos visto que cuando incorporamos la mirada, esa incorporación de la mirada supone esas previas sesiones con los equipos y esas previas o contacto email con los médicos, enfermería, con los equipos de atención primaria, de contarles, tener esa mirada puesta, ¿no? Que a veces las gafas de la soledad no deseada, las gafas del feminismo, pues esa incorporación de esa mirada nos pueda venir a potenciar esa detección, una detección que es importante, ¿vale? En cuanto al objetivo de identificar situaciones de intervención social, ha sido posible gracias a la utilización de la herramienta Excel que os comentaba antes, porque es verdad que cuando uno sistematiza y registra lo que hacemos, nos damos cuenta. Lo que no escribimos y no lo registramos parece como que se va por ahí en los tiempos, ¿no? En cuanto al objetivo que nos planteamos de homogeneizar criterios de intervención social, hemos llegado a algunos acuerdos que yo creo que esto va a ser una cosa muy dinámica, porque vamos a seguir, la idea es seguir pensando. Utilizaríamos una entrevista semiestructurada para la detección de los casos. Se realizaría seguimientos adaptados a la persona, no tanto mediante protocolos estrictos y que a veces nos deja un poco como cuadriculados o cuadriculadas. Visita a domicilio sería como una parte también muy importante en estas intervenciones. Si fuera preciso, potenciar la red familiar, trabajo del vínculo, que nos parece muy importante el tema de los vínculos con la persona, con ella misma, y vínculo con esa red familiar si esas personas quisieran. Trabajo desde el modelo centrado en la persona, es decir, trabajar su historia de vida, sus deseos, sus expectativas, apoyando en visibilizar procesos de actitud positiva que garanticen un mejor bienestar, y también positivizar el tema de soledad, que la soledad también pudiera percibirse como algo positivo, ¿no? No centrarse únicamente en ampliar la red social, porque hemos visto que muchas veces no solamente es ampliar la red social, primero tendrás que ver cómo relacionarte contigo misma, y se ha acordado por realizar grupos de educación para la salud y, sobre todo, que eso es algo como que sueños que nos vienen a venir en los grupos de trabajo y en las compañeras en las reuniones, grupos de espacios de personas mayores con este perfil del proceso. Vale.
del proceso asistencial donde pudiéramos escuchar sus experiencias y sus demandas. Una cosa bastante participativa. Como conclusiones, y ya voy terminando, nos parece importante potenciar la sensibilización y concienciación de la población a la población sobre la soledad no deseada, ¿no? Y determinar también qué realmente es. Formación continuada de todas las profesionales y actores sociales y de todos los profesionales, de todos los actores sociales de la comunidad, creación de espacios de encuentro y colaboración con otros profesionales para mejorar actuaciones, detección de situaciones de soledad no deseada. Sí que deciros que hemos visto que viene determinada la detección por una demanda no explícita, a veces viene por sintomatología, por frecuentación de citas, incluso a veces la no visualización de esa soledad por parte de los profesionales sanitarios hace que la derivación sea más bien por demandas de recursos. Y luego el tema de la visita domiciliaria, que me parecía importante no dejar de hablar de ella. Poner en valor a los profesionales del trabajo social, quitarnos un poco el perfil solamente de tramitación de recursos, sino potenciadoras de coordinación sociosanitaria, creación de redes comunitarias dentro del centro de salud y con los compañeras y compañeros del centro de salud. Un modelo centrado en la persona, una lógica comunitaria importantísimo de creación de redes con la comunidad, considerar a la población no incluida en el proceso asistencial y mejorar la herramienta de Excel. Simplemente dejaros unas palabras de qué nos sugerían a todas las trabajadoras sociales y a ver qué os sugieren a vosotras y a vosotros la soledad no deseada. Y bueno, aquí veis un poco las palabras: un reto de interdependencia, vacío, angustia, pérdida, realidad transformadora. Bueno, lo dejo ahí. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Pasamos al siguiente comunicante. Él es Juan Manuel Jiménez Rodríguez y nos va a hablar de la disposición y pericia de los trabajadores sociales sanitarios de la provincia de Córdoba ante la eutanasia y la gestión del duelo. Alcance cuantitativo. Vale, muchísimas gracias. Buenas tardes a todas, a todos, a todes, ¿no? Bueno, pues lo que vengo a presentar, es decir, es fruto de una estrategia formativa e investigadora que vengo desarrollando desde hace varios años. Por poneros un poco en antecedentes, si me lo permitís, es decir, bueno, quien me conoce sabe que llevo una trayectoria bastante amplia trabajando o abordando todo lo que tiene que ver con el derecho del paciente en los procesos de final de vida. De hecho, mi tesis doctoral versó sobre este asunto. Cuando surge la ley de eutanasia, bueno, se me emplaza desde mi distrito sanitario para que sea el responsable, ¿no? Y que de alguna manera intente formar a los profesionales de la provincia de Granada. Lo que surgió como algo espontáneo, bueno, pues ha trascendido a nivel tanto autonómico, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, pero también se han hecho eco distintos colegios de España de trabajo social. Y actualmente, bueno, pues hemos hecho un abordaje en más de 10 colegios oficiales y bueno, tenemos una representación muestral de más de 300 encuestas que, bueno, ya emplazo al Congreso, ¿no? y a la asociación, bueno, para ver si en un tiempo futuro, ¿no? podamos abordar esto. ¿Por qué surge o cuál es la necesidad, ¿no? que encuentro para llevar a cabo esta estrategia? Bueno, pues si nos acercamos a la ley de eutanasia, vemos que de alguna manera el trabajador social sanitario no queda representado de la manera que debiese. Es decir, no aparecemos en el proceso informativo porque se sobreentiende que es el médico responsable quien va a llevar a cabo todo el proceso. No aparecemos en las comisiones de garantía y evaluación y de manera muy sucinta se hace referencia no al trabajo social, pero sí a la valoración de las prestaciones de dependencia. Que bueno, ahí tengo yo también, habría que hablar mucho sobre este tema, ¿no? Entonces, ese sería un poco el punto de partida. Y porque entiendo que como profesionales del trabajo social sanitario es un espacio que se nos brinda, ¿vale? Y que creo que tenemos que aprovechar, porque si estamos hablando en este congreso, uno de los ejes que tiene que ver con ese trabajo humanizado, yo creo que nosotros tenemos mucho que decir en esta estrategia, ¿vale? Pero es cierto que se nos ha invisibilizado, se nos ha borrado un poco de ese escenario. Por tanto, ¿cuál sería el objetivo principal de esta investigación? Que ya digo, lo he centrado solo en Córdoba, pero la estrategia es mucho más amplia, ¿vale? Bueno, pues en un primer momento, identificar cuál es el conocimiento y la disposición de los trabajadores sociales sanitarios ante la eutanasia y el proceso del duelo, que también lo recoge la normativa. En cuanto a la metodología,
se lleva a cabo un estudio observacional de tipo descriptivo transversal, ¿vale?, de carácter multicéntrico, perdón, dirigido al total de los trabajadores sociales sanitarios de atención primaria. Subrayo esto porque no lo he ubicado en el ámbito hospitalario ni la salud mental, ¿vale?, de la provincia de Córdoba. Como sabemos, en la provincia de Córdoba existen 4 distritos sanitarios: norte, sur, Córdoba, Guadalquivir. Entonces, yo hago uso del muestreo, o sea, haríamos uso de ese universo muestral, cuya N es pequeñita porque no hay muchos compañeros y porque muchas veces estamos desdoblados en diferentes unidades de gestión clínica. La N representa un total de 28 28 participantes, trabajadores sociales. ¿Cuáles serían los criterios de selección de la muestra que se han tenido en cuenta? Bueno, pues como criterio de inclusión, estar en el ejercicio, ¿vale?, en el momento de cuando se lleva a cabo el estudio, y tener una vinculación directa con el Servicio Andaluz de Salud igual o superior a 1 año. Como criterio de exclusión, bueno, pues he descartado de la investigación aquellas personas que tenían una contratación parcial o que estaban ubicadas en las unidades de valoración integral de violencia de género. En Andalucía tenemos diferentes unidades, entonces son compañeras que yo las excluyo de la investigación porque tienen un trabajo muy específico que no se relaciona con el final de la vida, a priori. ¿Cuáles son las variables que se consignan? Bueno, pues como variables dependientes se tienen en consideración el conocimiento y la aptitud de los participantes en el estudio, ¿vale?, respecto de la eutanasia, y como variables independientes el sexo, la edad, lugar de trabajo, tipo de contrato y años de servicio, como variables independientes. Para la recogida de datos se ha hecho uso de un cuestionario no validado, autoadministrado, compuesto de 14 preguntas con escala, con escala de valoración numérica, ¿vale?, o escala Likert. Y algunas preguntas tienen respuesta dicotómica, un poco para poder categorizar los resultados. Se ha hecho un análisis un tanto primario, es decir, como es una muestra pequeñita, no podía ser ambicioso un análisis bivariante o multivariante. Entonces lo he dejado en un análisis descriptivo, es decir, que es teniendo en cuenta máximos, mínimos, media y desviación típica, porque no te permite con 25 usuarios hacer mucho más. En cuanto a las limitaciones del estudio, estas se relacionan con la falta de tiempo por parte de los participantes, con el miedo a enfrentar los aspectos relativos a la muerte digna, porque no todos los compañeros estamos preparados para hacer un abordaje, ¿no?, integral de este tipo, o los conflictos de interés, entre otros asuntos. En cuanto a los resultados, pues decir que finalmente participan 23 individuos, los 23 trabajadores sociales, equivalente ese dato a un 82,1% del total de la muestra. Obviamente, como somos una disciplina feminizada, el 86,9% son mujeres y la edad media de las participantes es de 49,6 años. El 47,8% del total pertenecen al distrito sanitario Córdoba-Guadalquivir. ¿Por qué? Porque están fusionados esos 2 distritos. Entonces la muestra es mucho más representativa, ¿vale? Y el 56,2%, son propietarios de la plaza. En cuanto al tiempo trabajado, el tiempo medio trabajado en el Servicio Andaluz de Salud, bueno, pues esto equivale a casi 20 años de ejercicio, ¿no? Es decir, que tenemos ya un bagaje y una pericia que nos permite desarrollar este tipo de estrategias. Lo sustancioso o la chicha de la investigación, ¿vale? No me va a dar tiempo a hacer un abordaje íntegro de todos los ítems porque son 14 preguntas, pero he querido destacar lo más significativo. Se les pregunta a los compañeros sobre qué puntuación se darían sobre el conocimiento de la ley de eutanasia. Teniendo en cuenta que ya existe un sesgo relacionado con la deseabilidad social, ¿vale?, la puntuación media es de 5,3. Es decir, bueno, suficiente, pero quizá, bueno, no tenemos un conocimiento profundo sobre la materia. La pregunta 2, que es una pregunta categórica, la paso un segundo. La pregunta 2 hace referencia a si hemos leído el documento o la documentación que regula el proceso de la prestación de ayuda para morir en la comunidad autónoma. Es decir, como sabemos, cada comunidad autónoma desarrolla sus procedimientos en base a la ley, ¿no? Bueno, pues en el momento del estudio, de los 23, tan solo 19, bueno, está bien, ¿vale?, han leído la documentación que de alguna forma permite llevar a cabo la estrategia. Y voy para atrás, perdón. Vale.
Otra pregunta, la pregunta 4, ¿te ves con capacidad para asesorar administrativamente, ¿vale?, sobre la eutanasia y sobre su contenido, ¿vale?, a un enfermo paliativo solicitante de la prestación de ayuda para morir? Igualmente, bueno, pues, aunque hemos leído la documentación, ¿vale?, la media es de un 5,5, es decir, no sabemos si estamos realmente preparados para hacer ese abordaje con pacientes solicitantes de la prestación de ayuda para morir. Madre mía. Bueno, sí que, aunque no hay, no sé, a ver, el conocimiento puede ser un tanto exiguo y no tenemos del todo capacidad para hacer un abordaje desde un punto de vista informativo, sí que es cierto que, bueno, y para mí es un dato muy representativo, es decir, que el 8,2 de media, de alguna forma sí que está dispuesta a acompañar en la gestión del duelo. Y yo creo que ese es un dato que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, de cara a incorporarnos dentro de esta estrategia. Otro dato representativo, la pregunta 11, que nos dice, en su unidad de gestión clínica o centro de salud, la información de la prestación de ayuda para morir le corresponde a otros profesionales no sanitarios. Sabemos que la ley lo focaliza sobre el médico responsable. Obviamente, claro, pues las compañeras, cuando yo esto lo lanzo, llevamos 6 meses de ley, puedo entender que o realmente no ha habido casos que de alguna manera hayan permitido mejorar los resultados, o realmente que es que no se está llevando a cabo, ¿vale?, porque la ley está marcando otras directrices. Otro dato importante. Los trabajadores sociales deben tener un papel activo en el acompañamiento a los familiares. Bueno, y os posicionáis sobre casi un 9, ¿vale? ¿Y te ves con capacidad para acompañar la gestión del duelo? Bueno, pues igualmente los trabajadores sociales se posicionan en un 7,5. Yo creo que son, bueno, datos bastante representativos. Por lo tanto, de este pequeño análisis se puede extraer que es cierto que tenemos un conocimiento, no quiero decir deficitario, pero bueno, un conocimiento medio, ¿vale?, sobre el tema de la eutanasia, ¿vale?, que no nos vemos del todo con capacidad para informar sobre esta prestación, pero algo importante es que ni el código odontológico nuestro colisiona, ¿vale?, ni nuestro sistema de creencias y valores colisiona con la prestación, y que, de alguna manera, lo que necesitamos es una formación específica y especializada que nos permita hacer ese abordaje integral. Y termino. La Escuela Andaluza de Salud Pública, es decir, desde que sale la normativa, bueno, pues nos forman los trabajadores sociales, nos sacan o sacan de esa estrategia formativa. Ahora sí, pero en este momento, claro, pero en este momento, que se supone que la ley estaba rodada más de 6 meses, que es cuando se lanza esto, todavía los compañeros no estaban formados de manera específica, ¿vale? Y lo que da la escuela creo que es algo, no sé qué tipo de formación, pero bueno, creo que las directrices tendrían que ir un poco por esa línea. Muchísimas gracias. Gracias, José Manuel. Decirte que ahora sí forma, pero forma porque nos hemos empeñado en que nos formen. Porque hemos hecho muchísimos escritos para decir que queremos un curso sobre el tema de la eutanasia en Andalucía para trabajadores sociales. Y nos ha costado lo nuestro. Sí, lo sé. Pero bueno, ahí estamos. Bien, dicho esto, pasamos a la siguiente comunicación. La presenta Raquel Alario Bancels y su título es Asistencia personal en salud mental. ¿Vale? Bueno, como me han presentado, me llamo Raquel Alario, vengo de la Federación Salud Mental Castilla y León y os voy a hablar de la asistencia personal en salud mental. Os voy a hablar sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y también de la Observación General número 5 de Inclusión Comunitaria. También os voy a referenciar sobre lo que dice la LAPAD sobre la asistencia personal y luego nuestra experiencia en Castilla y León. Y luego, para finalizar, unas conclusiones. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, allí nos dicen que las personas con discapacidad y especialmente las personas con problemas de salud mental tienen que tener acceso a una variedad de servicios como apoyos en la comunidad, incluidos la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad
y para evitar su aislamiento o separación de lo que es en la comunidad. ¿Vale? Estamos en pleno proceso de desinstitucionalización, por lo tanto, por algo será. La observación general número 5 sobre el derecho a vivir de forma independiente, a ser incluido en la comunidad, nos dice que la asistencia personal es un apoyo humano dirigido por el propio interesado o el usuario que se pone a disposición de una persona con discapacidad como un instrumento para permitir la vida independiente. Y aunque las formas de asistencia personal pueden variar, hay ciertos elementos que las distingue de ciertas figuras profesionales, como puede ser la financiación de la asistencia personal debe proporcionarse sobre la base de criterios personalizados, o sea, tener en cuenta la evaluación de las necesidades individuales y tener en cuenta las normas de derechos humanos para un empleo digno. El servicio también tiene que estar controlado por la propia persona con discapacidad, lo que significa que puede contratar servicios entre una serie de proveedores o actuar también él como empleador. Y será la persona con discapacidad o, en este caso, con problemas de salud mental, el que decida quién va a ser mi asistente personal, cómo, cuándo, dónde y de qué manera se va a prestar ese servicio. Este tipo de asistencia también es una relación personal, por lo que si el asistente personal quiere trabajar para otra persona con discapacidad, en este caso tiene que pedir permiso, es lo que dice la observación general número 5, tiene que pedir permiso a la persona con discapacidad y en este caso concedérselo o no. Pero sobre todo tiene que tener en cuenta lo que es la confidencialidad y guardar el secreto profesional. La autogestión de la prestación de los servicios. En este caso es ella quien puede elegir libremente el grado de control personal a ejercer sobre la prestación del servicio. ¿Y qué nos dice la LAPAD? La Ley 39/2006. Bueno, la LAPAD solamente nos habla de las actividades básicas de la vida diaria, ¿vale? Estas son las de autocuidado, las de comer, asearse, vestirse, controlar, higiene. Pero también tenemos actividades instrumentales de la vida diaria, que serían las de movilidad, administración del dinero, administración de recursos. Y también están las actividades avanzadas de la vida diaria, que estas son trabajo, ocio, participación social, participación política, entre otras. Pero solamente la LAPAD contempla las actividades básicas de la vida diaria. Bueno, aquí vemos una gráfica en la que predomina preferentemente lo que es la prestación económica de cuidados en el entorno familiar. Vale, sí es verdad que a partir del 2013 empieza ya a tener un poco más de elección la ayuda a domicilio, también el servicio de teleasistencia, más adelante centros de día, intervención de prevención de dependencia, promoción de la autonomía personal. Pero yo vengo a hablar justamente de la última, de la que veis en rosita, de la prestación económica de asistencia personal. Bueno, la asistencia personal para nosotros es un recurso profesionalizado de apoyo y acompañamiento a las personas para desarrollar su proyecto de vida, que esto es realmente importante porque todas las personas tenemos un proyecto de vida conforme a nuestras necesidades, intereses y expectativas. Que esto nunca se nos puede olvidar, porque todos tenemos un proyecto de vida. Es verdad que este servicio nace desde una perspectiva social asociada al reconocimiento de derechos y a la igualdad de oportunidades, y es un derecho humano reconocido por la Convención. Nosotros en el año 2022, y os lo voy a leer, el servicio de asistencia personal a quienes hemos apoyado han sido de 739 personas.
359 mujeres, 380 hombres. Hemos apoyado a 8 menores con el servicio de asistencia personal. 270 personas viven en el medio rural y 469 personas lo hacen en el medio urbano. De estas 739 personas fueron apoyadas por 217 asistentes personales y 10 son personas con problemas de salud mental que trabajan desde la asistencia personal según la metodología de apoyo de pares. Bueno, entre las tareas que se contemplan están los servicios médicos generales y especializados, ¿vale? Nosotros trabajamos con personas con problemas de salud mental. Obviamente tienen que ir a servicios médicos y también tienen que ir a lo que es psiquiatra y psicología. Entonces, los asistentes personales, bueno, a mí me contaba una mujer, ¿vale? Me contaba una mujer que el ir con su asistente personal se sentía como más relajada, más tranquila, más calmada. ¿Vale? También atendemos tras un ingreso hospitalario. Bueno, sobre todo nos cuenta la Asociación de Salud Mental de Zamora que es verdad que hay personas con problemas de salud mental que provisionalmente se les rompe su proyecto de vida, ¿vale? Pero no es definitivamente. Entonces, nos contaba como buena práctica que una mujer con empleo, casada y con hijos, pues tuvo una crisis y tuvo que ser ingresada y seguidamente retomar su proyecto de vida. ¿Cómo fue? Tuvo que reanudar su trabajo, hacerse cargo de los hijos, retomar otra vez la relación con su marido. Y todo esto se le prestó lo que es el servicio de asistencia personal durante 4 meses, ¿vale? También la asistencia personal según la metodología de apoyo de pares. El apoyo de pares son personas con experiencia propia en salud mental, que son recuperadas y capacitadas para ejercer como asistentes personales. Entre los beneficios que nos cuentan es el empoderamiento personal, el apoyo emocional, adquisición de habilidades para llevar una vida autónoma, crecimiento personal, crecimiento profesional e incremento de su sentido de esperanza. Porque el tener un trabajo, como que ese sueldo al final de mes, como que les hace un poco más libres. También ejercemos la asistencia personal en el medio rural. Tenemos 11 asociaciones y 21 delegaciones rurales que prestamos 270 prestaciones en el medio rural. Sobre todo la Asociación de Salud Mental de Ávila tiene un acuerdo con el Ayuntamiento de Burgondo en el que mientras las personas son valoradas de la situación de dependencia, este ayuntamiento paga el coste del servicio, ¿vale? Raquel, y también terminamos, por favor. Ya. Ya, sí, sí. Esta asociación también, bueno, pues acerca a más de 40 pueblos. Y la Asociación Salud Mental de Salamanca tiene un convenio con la Diputación de Salamanca. Nada, bueno, pues las personas con problemas de salud mental quieren tener el control de sus vidas con los apoyos adecuados, disfrutar de una vida independiente y ser incluidos en la comunidad como toda persona, ¿vale? Y los recursos se deben orientar y adaptar a las personas y no a las instituciones. Muy bien, muchas gracias. La verdad que muy interesante la experiencia, como todas las demás, pero tenemos que continuar viendo experiencias que también seguro serán interesantes. Muchas gracias a los tres y las 3 personas siguientes, por favor, que suban. Gracias, Agustina. Gracias.
sentados. ¿Sí? Bueno, da igual, sentaos como queráis, tampoco pasa nada. Bueno, pues vamos a continuar con la mesa, con las otras 3 personas que nos acompañan esta tarde. En primer lugar, tenemos a Patricia García Roldán. Ella nos va a hablar de la intervención grupal en atención primaria con mujeres con síntomas somáticos sin causa orgánica asociada. Patricia. Buenas tardes. Yo trabajo en el Servicio Andaluz de Salud y os voy a contar una experiencia relativa a un proyecto de investigación que tuvimos, ¿no? ¡Apa! Vale. ¿Ahora ya? Vente, si quieres un poquito más para acá. Sí, pero sí. Ah, bueno, Ya, por el micrófono puedes ese, vale. también utilizar este. ¿Cómo voy? ¿Así? No. Uy, aquí. Aquí. Vale. Bueno, antes de ir al meollo de la situación, sí os voy a explicar un poco. El proyecto de investigación se basaba en una estrategia que tenemos en Andalucía, que son los GRUSE. Los GRUSE son unos grupos de atención al bienestar emocional que hacemos con metodología socioeducativa. Entonces, es una estrategia de promoción que pretende estimular el bienestar emocional desde el punto de vista positivo, basándonos siempre en los activos. Se dirigen a personas. Hay grupos de hombres, hay grupos de mujeres que acuden a centros de salud con síntomas de malestar para los que en principio no parece haber una causa orgánica, ¿no? Estos grupos se componen de 8 a 15 personas, se reúnen alrededor de la trabajadora o el trabajador social del centro de salud durante una media de 8 sesiones, depende del sitio, y durante 1 o 2 horas semanales. Se accede a través de los profesionales de trabajo social, del resto de profesionales del equipo de salud o por iniciativa propia o por otros profesionales de otros sectores del movimiento asociativo, etcétera. Bueno, y esta es de verdad la comunicación. Nosotros en el año 2016 estuvimos financiados para hacer un proyecto de investigación sobre el impacto que estos grupos, que venían desarrollándose desde 2010, estaba teniendo en la salud, fundamentalmente de las mujeres, porque empezamos con grupos de mujeres. Nosotros actualmente hacemos alrededor de 300 grupos de mujeres al año, por el que pasan una media de 3.000 mujeres cada año. Y entonces ya era un volumen lo suficientemente importante como para ver si esto estaba de verdad teniendo resultados o no, ¿vale? Este proyecto de investigación lo lideraba la Universidad Pablo Olavide de Sevilla, participaba la Universidad de Cádiz, la Universidad de Huelva, la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, porque los grupos se desarrollan en el Servicio Andaluz de Salud y no se podría haber hecho de otra manera. Vale. Entonces, es una investigación que tiene 2 partes. Es un diseño longitudinal, cuasi experimental, con una metodología mixta y tiene una parte cuantitativa que se hizo mediante una serie de encuestas que se hicieron a 228 mujeres, 114 de grupo experimental y 114 de grupo control, con una batería de escalas que se hicieron antes de iniciarse el GRUSE, al mes de desarrollarse el GRUSE, a los 6 meses y a los 18 meses. Los resultados de la parte cuantitativa no son el objeto de esta comunicación, pero lo tenéis en Gaceta Sanitaria. Ponéis en Gaceta Sanitaria GRUSE y tenéis los 3 artículos relativos a esta investigación. Yo os voy a hablar ahora de la parte cualitativa. En la parte cualitativa, nosotros, como queríamos conocer el impacto que estaba teniendo en las mujeres, pues le preguntamos a las mujeres, lógicamente. Hicimos 10 entrevistas en profundidad con mujeres y luego también hicimos 3 grupos de discusión con profesionales para ver el impacto que esto estaba teniendo en el equipo de salud, si veían los malestares de las mujeres de otra manera y también si veían al profesional de trabajo social de otra manera. Con respecto a la comunicación, ahora mismo vamos a presentar los resultados de las entrevistas a mujeres, ¿vale? ¿Qué mujeres? ¿De quiénes estamos hablando? Bueno, fueron solamente 10 mujeres de las 228 que participaron en el total de la investigación.
Escogimos mujeres de diferentes áreas geográficas, pero no de áreas geográficas provinciales, sino por núcleo de población, por el tamaño de la población, porque entendíamos que eso era bastante relevante en el nivel relacional. Entonces, había municipios desde los 2.000 habitantes, o sea, mujeres que convivían en municipios entre los 2.000 habitantes y más de 100.000 habitantes. La edad media de las mujeres que participaron estaba entre los 46 y los 55 años, la inmensa mayoría casadas, la inmensa mayoría con estudios primarios, amas de casa y o desempleadas, porque una cosa suele llevar a la otra. Y el nivel de ingresos, pues teníamos dos grupos. Un grupo con un nivel de ingresos muy, muy bajo y otro que se acercaba al salario mínimo, que tampoco es que sea muy alto. Vale. La herramienta se dividía en dos partes. Nosotros hicimos dos capas de análisis. Una primera capa con unas entrevistas semiestructuradas que analizaba 4 puntos, el impacto que la participación de los GRUSE tenía en la vida de las personas, en la vida de las mujeres y también el impacto que tenía en el entorno de las mujeres. Conocer el valor que ellas mismas le daban a ese cambio, la satisfacción que le producía el cambio y las fortalezas y áreas de mejora que tenía la estrategia GRUSE. De esa primera capa de análisis emergió una segunda capa de análisis. A través del análisis de los discursos nosotros pasamos de los mandatos de género a los malestares de género. Identificamos de esos mandatos de género que tenemos todos, hombres y mujeres, pero mujeres parece que con más incidencia, a cómo eso en qué se manifestaban esos malestares de género. Vale, entonces, dentro de los mandatos de género teníamos un análisis de los discursos basado en qué emociones estaban permitidas y qué no. Eso surge del discurso de las mujeres siempre, bueno, surge de nuestro discurso, porque también soy mujer. La tristeza, la culpa, el miedo, ese control emocional al que tenemos que estar sometidas para no manifestar otro tipo de emociones como la rabia, la ira, el ser para otros, el ser cuidadora, como algo inherente al ser mujer, estar centrada en los afectos, ¿no? Y luego también surgen de los discursos todos los mecanismos de culpa cuando no llegamos a esos mandatos de género, por el cumplimiento del rol de madre, por el cumplimiento del rol de esposa, por el estado de las relaciones familiares, porque parece que si no hay una buena relación entre hermanos, la culpa siempre es de la mujer, ese tipo de cosas, ¿no? Y luego intentamos identificar en los discursos el proceso de autodeterminación que estaban experimentando como consecuencia de su participación en los grupos. Entonces, su presencia o ausencia en determinados espacios, su mayor control familiar, económico, laboral, de su ocio y de su tiempo libre, es decir, si estaban caminando desde esos malestares hacia una autonomía y hacia una individualidad. Entonces, os voy a poner, ahora toca leer, lo siento. Voy. Bueno, os voy a leer algunos pasajes de lo que las mujeres decían, ¿no? ¿Qué representaba el GRUSE para ellas? Bueno, pues, por ejemplo, Diana decía, yo los veo perfectos, son una cosa que hace que te sientas mejor porque comentas tus problemas, a ver qué personas tienen incluso tu problema o peores que los tuyos, merece la pena, es una cosa que creo que te saca de tu estado en el que tienes una situación que no deberías tener y sí, es verdad que te ayuda. Ellas van identificando que el problema no es un problema físico, no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema social generado por los mandatos, ¿no? Muy importante para ellas y sale mucho en los discursos, cómo el clima hace que valoren a los grupos muy positivamente y valoren mucho su cambio, ¿no? El clima de respeto, de confianza, de diversión, porque todo se hace con dinámicas de grupo, todo es experiencial, allí no damos sesiones magistrales, positivo, integrada. Bueno, y por ejemplo, no sé, porque tengo poco tiempo, Blanca decía que era muy sano, que se hacía todo desde el corazón, que es lo que más le gustó.
un ambiente muy sano, de agradable, de risas cuando había que reír y de llantos cuando había que llorar. En estos grupos emergen muchas cosas como la violencia de género. Con respecto al género, pues sí que eso sí es muy palpable, la adquisición de cierta conciencia sobre la socialización de género y cierta capacidad para, bueno, por lo menos para incidir de manera diferente en sus mandatos, ¿no? Bueno, yo pienso, por ejemplo, decía Sofía, yo pienso que tenemos muchas cosas, digamos, en la sociedad, que tenemos muchas cosas como impuestas, ¿no? Y estamos criadas en esas cosas y después explicándote cosas que te das cuenta que no, que para nada, que no tiene por qué ser así, sino que estamos inculcados. Y sobre las propuestas de mejora, esto también es un clásico en los grupos, bueno, pues reclaman continuidad. Ellas seguirían en los GRUSE pues eternamente, pero nosotros no queríamos generar grupos con dependencia, nos pasamos de una dependencia a otra. Es verdad que algunas compañeras esto lo están solventando generando grupos de ayuda mutua cuando se terminan los GRUSE. Los grupos de ayuda mutua ya van independientes y son las propias participantes las que los lideran, ¿no? Los resultados. Bueno, pues en las narrativas sí que emergen los mandatos de género, emergen los malestares y ellas perciben que ese mandato y ese malestar no es un problema individual de ellas, es un problema social, es un problema colectivo y se les abre una ventana. Se les abre una ventana para identificar sus miedos, sus síntomas emocionales, las dolencias físicas que tenían, esas somatizaciones que hacían de ese malestar emocional, cómo poder solventarlo, ¿no? Solventarlo de otra manera que no fuera mediante el consumo de psicofármacos o acudir a especialistas continuamente. Bueno, pues con los grupos pretendemos sobre todo poner la mirada en la salud de las mujeres, evidenciar cómo los mandatos de género están generando un malestar muy específicamente en las mujeres y bueno, se demuestra que la desigualdad sigue presente, ¿no? Y que hacen falta este tipo de estrategias para fortalecer y para tomar en conciencia que las mujeres no hemos alcanzado la igualdad todavía. Y por mi parte... Muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. La presenta Macarena Sánchez García. Ella va a hablar de la coordinación entre niveles asistenciales para garantizar el derecho a la prestación de ayuda a morir, a propósito de un caso. Gracias. Ay, sí. Bueno, ojalá te hubiera conocido antes, porque me hubiera ayudado mucho participar en tu estudio, sinceramente. Bueno. Perdón. Ay, ¿qué pasa? Dale primero al del medio. Ahora. Eso. ¿Sí? ¿Esta es la no tuya? es este. No. Ah, perdonar, ¿no es esta la presentación? Fibrosis. No. No. No, esa es mía. Pues a ver si te toca a ti. ¿Esa es la tuya? ¿La de fibrosis quística? quística? Pues ya está. ¿Cambiamos, os parece? Sí. Pues venga, venga. No. Y luego se carga. Pon la de fibrosis quística y luego cargamos la siguiente. Ah, ¿solo hay una? No es ¿Y tú? posible. Yo la envié, pero tengo un ¿La pen. tienes un pen? Pues venga, Sí. mientras Ya lo oímos voy la tuya, haciendo. pasas el pen, ¿vale? Vale. Bueno, pues ala, un poquito de un cambio sin problema. Ella es Laura Esteban. ¿No te sale? Sí. Espérate, te lo están poniendo. Laura Esteban Romaní. Sí. ¿Mm? Ella nos va a hablar de la importancia del movimiento asociativo de pacientes de fibrosis quística en la atención sanitaria, acompañamiento desde el trabajo social. Vale, bueno, pues yo voy a hablar de esto, de este movimiento asociativo de pacientes y desde cómo les acompañamos desde el trabajo social. Para ponernos en contexto... ¿Le tienes que dar al No, ahora de al lado? Ahora este.
Ahí está. Para ponernos en contexto rápidamente, bueno, pues os contaré que la fibrosis quística es una enfermedad genética, hereditaria y crónica y degenerativa que afecta principalmente al aparato respiratorio y al aparato digestivo. Actualmente no existe cura para esta enfermedad, entonces la única manera de que haya una calidad de vida y una esperanza de vida aceptable es seguir estrictamente el tratamiento, ¿no? Que consiste básicamente en la ingesta de un montón de pastillas al día para tratar los síntomas del aparato digestivo y hacer fisioterapia respiratoria y ejercicio físico para los síntomas del aparato respiratorio, aunque últimamente ha salido pues una nueva medicación que está un poco revolucionando el panorama del tratamiento y está mejorando bastante la calidad de vida. Es una enfermedad de las que llamamos raras o minoritarias porque su incidencia es de unas 2.500 personas en todo el territorio nacional. Todas estas limitaciones que provocan los síntomas de la enfermedad hacen que se genere una discapacidad, lo que llamamos orgánica, o sea, invisible a la vista, ¿vale? No se ve a simple vista, pero se padecen los síntomas. Y en esta diapositiva queríamos mostrar los momentos vitales más vulnerables que tienen y en los que se necesita un acompañamiento, pues no solo social, sino de varias disciplinas. El primero de ellos es la adaptación familiar al diagnóstico. El diagnóstico es un momento demoledor en todas las familias. Después el comienzo de la escolaridad, la adolescencia, aunque bueno, la adolescencia yo creo que requiere acompañamiento en todos los colectivos, la transición de los servicios de pediatría de tratamiento a cuando pasan a los servicios de adultos, el inicio de la vida laboral, los que pueden iniciar la vida laboral y cuando ya no se responde al tratamiento, los periodos de dependencia o cuando se entra en proceso de trasplante. Bueno, pues hace unos 35 años unos padres y madres se juntaron para crear este movimiento asociativo pues para mejorar la calidad de vida de sus hijos y hijas y actualmente, bueno, ese movimiento es la Federación Española de Fibrosis Quística y actualmente agrupa a 15 de las asociaciones que hay en las diferentes comunidades autónomas y tiene como misión pues agruparlas y juntas luchar por la mejor calidad de vida de las personas con FQI y sus familias. El movimiento asociativo al principio comienza con el deseo de las propias familias y las propias personas afectadas, pero conforme va transcurriendo su recorrido, pues se dan cuenta de que el acompañamiento de equipos técnicos y de profesionales les ayuda muchísimo en la defensa de sus derechos y en paliar sus necesidades. Entonces aquí tenéis actualmente esta foto, no sé si se ve bien, de las profesionales que tienen en los equipos técnicos. Y como veis, la trabajadora social es el profesional por excelencia que tienen todas las asociaciones. Y bueno, los roles y las principales funciones que se desarrollamos desde el trabajo social y desde la posición de poner en valor el modelo de atención de salud centrado en la persona, en poner a la persona en el centro de sus cuidados y de sus reivindicaciones, pues las funciones fundamentales que se realizan son la acogida a la información y el asesoramiento en todos los procesos vitales que requieren de intervención que hemos visto en la diapositiva anterior. Se hace mucha planificación y evaluación de los servicios y las actividades que se hacen y luego se hace también mucho acompañamiento hospitalario y coordinación sociosanitaria, sobre todo con las compañeras de los hospitales en los que hay unidad de referencia de fibrosis quística y es donde se tratan a estos pacientes. Y luego, bueno, pues también se hace investigación y diagnóstico y formación y generación de documentación. En este caso es muy importante porque como es una enfermedad de las raras o minoritarias, pues es una gran desconocida no solo para la población en general, sino también muchas veces para los profesionales que trabajan con ella y los que no trabajan con ella. Y bueno, esta comunicación está mucho más desarrollada en el apartado de comunicaciones que saldrá y tenéis mucha más información y yo quería gastar los 2 minutos que me quedan 2, en poner un vídeo que es uno de los últimos proyectos que ha hecho la Federación. Entonces tiene
Es muy bonito, os invito a que oigáis la letra de la canción y tal, y tiene de especial que la idea, la iniciativa ha salido de ellos mismos, de las propias personas que querían mostrar que no solo quieren ser un objeto de atención y recepción de cuidados, sino que también quieren ser un sujeto de proveer ellos mismos cuidados y atención a otras personas, y bueno, y todas las personas que salen, y hacer también un reconocimiento a los profesionales y las profesionales que les acompañan. Y todas las personas que salen en el vídeo pues no son actores ni actrices, sino son personas reales que están representando su rol. Así que pues nada, os invito a verlo. Adelante. Saber que tu cuerpo se duele por dentro, mientras el mundo observa el teatro. Hoy estamos vivos en esta playa, en el camino. El mundo es hermoso, aunque ya tenga otro ritmo. Estaremos en la lucha juntos. Acompañarás en la tormenta, pero llevas la luz a tiempo oscuro, iluminando la tierra. Hoy estamos vivos en esta playa, en el camino. El mundo es hermoso, aunque tenga tu ritmo. Podrás elegir la senda compleja, dejar de ver el olor del dinero, saber el motivo del trabajo que te lleva a construir un mundo nuevo. Muchas gracias, Laura. Y bueno, vamos a ver si ahora tenemos la presentación de Macarena. Macarena Sánchez García, que nos va a hablar de la coordinación entre niveles asistenciales para garantizar el derecho a la prestación de ayuda a morir. A propósito de un caso, va a hacer su comunicación. Muy bien, gracias. A ver, primero aquí. Ay, ahora. Bueno, muchas gracias por haberme invitado para hablar, ¿no?, un poco de un caso que al final es el día a día, pero que me ha permitido un poco reflexionar sobre muchas cosas. Y bueno, gracias. La prestación de ayuda a morir es un derecho de reciente aplicación en el sistema de salud español que debe garantizar la voluntad y las prioridades de las personas enfermas. No me voy a explayar porque la ley creo que todos ya más o menos sabemos. A propósito de un caso, quiero resaltar estos objetivos que son la importancia que tiene la coordinación y el trabajo en equipo entre diferentes niveles asistenciales para la aplicación de la prestación de ayuda a morir. Preservar el derecho del paciente para recibir la prestación de ayuda a morir en las condiciones más óptimas y favorables y conseguir la aceptación e implicación, si es posible, de la familia en el proceso.
Bueno, lo voy a llamar señor José porque es que me cuesta mucho lo de paciente todo el rato. Y bueno, pues el señor José, de 67 años de edad, se le diagnostica una parálisis supranuclear progresiva en 2018, pero es en los últimos 6 meses que empieza a sufrir complicaciones y dependencia severa. No tiene deterioro cognitivo y solicita la eutanasia, solicita la prestación de eutanasia. Este señor estaba casado, no tiene hijos, convivía con su esposa, que era cuidadora principal y única, que se prejubila para poder asumir los cuidados. Él tenía un hermano que falleció hace años. Era jubilado, era comercial de aparatos ortopédicos para residencias de ancianos y centros sociosanitarios y viajaba por toda la península ibérica. ¿Cómo nos llega el caso? Pues, a ver, este trabajo lo he hecho con mi compañera, la gestora de casos del centro de atención primaria donde trabajamos. A ella, por una demanda del médico de guardia, el señor José no pertenecía a nuestro ambulatorio, era de un área básica escogida y se cambia a su zona por la dificultad en los desplazamientos. Esto lo comento porque no había ningún tipo de vínculo con ellos. Claro, cuando le llega al médico de guardia una demanda de un aparato de aspiración de secreciones, pues el médico lo primero que hace es hablar con la gestora de casos y solicitar una valoración integral. Yo, por mi parte, me sonó el teléfono, no se me olvidará ese día, y me llamaba una compañera trabajadora social del hospital que había recibido la solicitud de eutanasia. Esta compañera, que no nos conocíamos tampoco, me explica que se ha realizado una reunión con el matrimonio, donde estaba el equipo referente de la PRAM, donde se entregaba la primera firma. Ella detecta, la compañera detecta, pues que la mujer no aceptaba la decisión de su marido, que había un conflicto con el equipo sanitario de referencia y que la comunicación era prácticamente nula, que incluso iban cambiando visitas para no tener que subir. ¿Qué hace la compañera? Pues llamar a primaria. ¿Por qué? Pues por una mayor accesibilidad, yo creo, a la hora de poder ir al domicilio, sobre todo, ¿no? Tenemos una mayor flexibilidad. Y bueno, lo que hice fue corriendo a hablar con mi compañera, con la gestora de casos. Ella también me estaba buscando, porque las dos nos quedamos así un poco, lo tenemos todo, parece que sepamos mucho de esta ley. Y bueno, pues no, ¿eh? Yo al menos, cuando te hacen una llamada así, bueno, buscas referentes como sea. La intervención, ¿cómo se realiza? Bueno, pues como estaba comentando, mediante visitas domiciliarias, conjuntas con mi compañera, con la gestora de casos del centro de atención primaria. Bueno, como había dicho, estas visitas domiciliarias favorecen un espacio comunicativo y se puede detectar factores protectores y de riesgo entre el paciente y su cónyuge. En paralelo, he de decir que la coordinación con el equipo referente hospitalario es continua, o sea, no es yo os paso esto, no, absolutamente continua, fluida, ágil, fácil. Teléfono, era fácil encontrarnos, ¿no? A veces es muy complicado, pues mira, pues esta vez los astros se alinearon y fue fantástico. De todos, tanto del médico referente, que era la neuróloga en este caso, como hasta de la farmacéutica o del psiquiatra. La verdad es que nos fue bastante fácil. Me voy para atrás, porque la intervención, como decía, es mediante visitas domiciliarias. En una primera visita domiciliaria, cuando vamos, nos encontramos un ambiente absolutamente tenso. La señora no quiere hablar, bueno, no se podía utilizar en ningún momento palabras relacionadas con eutanasia y exige solamente una atención sanitaria. No quiere oír hablar nada de trabajo social, ni de ayudas externas, ni nada. De ahí la alianza era fantástica, porque yo, yendo con gestión de casos, no me podía colar.
ella no acepta ningún tipo de ayuda. Yo considero no necesario hablar de la ley de la dependencia, porque yo no sé en vuestras regiones, pero en Barcelona es dramática y los tiempos no tienen nada que ver. Entonces, dar expectativas no tenía ningún sentido. Lo que sí que incido es en la incorporación de un teleasistencia, muy sencillito, un teleasistencia. ¿Por qué? Porque nos permite conocer la verdadera red sociofamiliar de estas personas. No podía ser, tenía que haber alguien más. Cuando le explico el teleasistencia, esto sí que lo acepto, porque claro, era madre mía, si le pasa algo, si se queda solo. Y ahí, claro, exijo un poquito que me tiene que poner alguien. Y pone 2 nombres, el hermano de la señora y una amiga. El hermano vivía más de 3 horas del domicilio, era mucho más joven que ella y la relación había sido muy puntual. Claro, yo le comento que tienen que hablar con ellos. Hay que decir en qué situación está para poder realizar el trámite. Es en la siguiente visita domiciliaria cuando el clima de repente es totalmente diferente. El señor José, que era muy listo, le comenta a la compañera, a la gestora de casa, vámonos a hacer esta técnica aquí en una habitación, y me puedo sentar por primera vez con María, que la voy a llamar María, en la mesa. Ella me explica el malestar, el por qué está enfadada, el por qué no acepta la eutanasia. Ella comentó que tenía un pacto con su marido. El pacto era, cuando se aprueba la ley, él le comenta que va a pedir la eutanasia. Ella, por supuesto, no quiere hablar del tema y realmente al final llegan a un acuerdo que es, mientras no haya complicación clínica ni dependencia, no la solicitaré, pero en el momento que aparezca, sí. Empezó a haber complicación clínica y él por eso la solicita. Ella, claro, habla, ¿por qué el rechazo a los compañeros referentes de la PRAM, que eran de verdad una pasada, grandes profesionales? ¿Por qué? Porque tenemos que a veces vamos muy rápido y no valoramos las pequeñas cosas, y es que esta reunión se hizo en una sala de reuniones, con una mesa larguísima, toda blanca, el matrimonio a un lado y una decena absoluto de profesionales. No olvidemos pandemia, todos de blanco, todos con mascarilla, y bueno, yo no me lo quiero ni imaginar. Ella lo vivió como un juicio. De hecho, ella, abro comillas, dice, a mi marido se le ha juzgado y se le ha declarado a muerte, cosa que a mí aún se me da frío, y de ahí el rechazo con el equipo. Claro, una vez, ¿cuál es el momento de inflexión en que ella puede hablar de su malestar y llorarlo y pedirnos? Porque a partir de ahí me dijo, basta ya de eufemismo, mi marido se le hace la eutanasia y quiero que salga esta palabra siempre que vengas. ¿Cuál es el clic? Pues lo de siempre, que ya sabemos, los propios recursos que tenemos. Ella, al hablar, al llamar a su hermano, al llamar a su amiga, pues vamos, si el hermano vivía 3 horas, pues tardó 3 horas y 5 en sonar ese telefonillo de su casa, igual que el de ella. Era una red muy chiquitita, pero bueno, respetuosa, potentísima, y que les ayudó en todo el proceso. A partir de ahí, las siguientes visitas fueron mucho más fáciles, y fue explicar casi la historia de vida del señor, que tenía mucha necesidad, y preparar temas de, lo que es más las cosas más burocráticas y feas en todo esto, pero de una manera muy tranquila. Resultados, pues una eficaz comunicación para un trabajo interdisciplinar entre niveles asistenciales, mejoría de la comunicación mediante visitas domiciliarias sucesivas, fomento de la resiliencia, desarrollo del proceso de una forma óptima, promoción del cambio normalizando la expresión de sentimientos y la realización finalmente de la prestación de la ayuda a morir favorablemente en un ambiente íntimo, tranquilo y sereno, con el soporte de los 2 equipos asistenciales.
que fueron solo el médico referente y la enfermera referente hospitalaria, y el matrimonio nos pidió que estuviéramos la gestora de casos y nosotros, y su pequeña red de soporte, pero como digo, vamos, ¿para qué más? Conclusiones. El profesional del trabajo social sanitario, como experto en la coordinación entre niveles asistenciales y su capacidad de análisis del entorno, se convierte en una pieza clave para la óptima aplicación de la eutanasia. El trabajo en equipo y conjunto con la enfermera gestora de casos y trabajadora social de atención primaria de salud es esencial para una óptima atención de los pacientes crónicos complejos. El trabajo social como disciplina que vela por los derechos humanos debe ser referencia en la toma de decisiones de final de vida para respetar la voluntad y las prioridades de las personas enfermas, acompañando y dando soporte a las familias. Y bueno, esta foto, que no es por hacer la pelota a los compañeros portugueses, pero el señor era un disfrutón, un enamorado de los viajes, del buen comer y del buen beber, y su ciudad fetiche era Lisboa, y bueno, de verdad que le representa, y que como era tan viajero y tan disfrutón, pues nada, recordarle que nos recordó a todos que la vida es un viaje, a veces más largo, a veces más cortito, y bueno, y nada más. Y si queréis más datos, en el artículo. Muchas gracias. Bueno, confesaros que hemos ido muy bien de tiempo, gracias a todos los comunicantes, y además, como por desgracia hemos tenido una compañera que no ha podido venir, bueno, pues podemos disponer de 5 minutitos si alguien quiere preguntar algo especialmente a alguno de los comunicantes. Vamos a aprovechar, porque a las 5 tenemos que dejar la sala porque viene la mesa siguiente, pero bueno, aprovecho. Si queréis hacer alguna pregunta en público o, bueno, luego después personalmente a cualquiera de los compañeros, ¿vale? Y si no, pues cerramos y pasamos a las... ¿Perdón? No te oigo, si es que estoy un poco sorda. ¿Qué es a las 5:30? Bueno, es que era la hora del café, que bueno, que podéis ir a tomar café. De 5 a 5:30 podéis ir a tomar café, sin problema ninguno. Así que como queráis. Si queréis, damos por cerrada la sala y vamos a tomar café. ¿Vale? Muy bien, pues nada. Hay mira, José Antonio Soane quiere hacer una pregunta. Bueno, muchas gracias por las comunicaciones. Quería hacer una pregunta a la Macarena, la última, en relación con la prestación de ayuda para morir, y lamento haber llegado a la mitad de la otra que tenía que ver con la prestación de ayuda para morir. Pero, bueno, felicidades por esa gestión del trabajo social. Una pregunta más, si cabe, más procedimental. El médico responsable, que es quien tiene la responsabilidad de configurar el equipo asistencial, ¿consideraba que la enfermera gestora de casos y tú como trabajadora social formabais parte de ese equipo o en realidad eran dos intervenciones paralelas? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es, llama la atención que la intervención tuya y de la enfermera gestora de casos se dirige a la mujer, no al paciente solicitante, que en principio es el centro. Entonces, quería saber si también tuvisteis un papel protagonista en relación con él y si él fue consciente en todo momento y autorizó, aunque sea implícitamente por el hecho de decir, está en casa, me voy, como decía, lo contabas muy bien. Solamente para saber cómo se gestiona, ¿eh? Muchas gracias y enhorabuena. Gracias por la pregunta, porque así puedo... Es que no me ha dado tiempo tampoco en tan poco tiempo, o sea que me viene fantástico. Es que hemos corrido todos. Bueno, en un principio, claro, la doctora referente, que en principio es quien ponía, ella ni pensó en nada en el tema del ambulatorio, para nada. Y cuando salieron, la compañera, la trabajadora social, que sí, que la había activado ella, es la que le dijo, esto no va bien, va a ir mal y tenemos que buscar otro recurso. Y no somos nosotros, no podemos ser nosotros. Entonces, la doctora le pareció bien. Ya digo, no nos conocíamos de nada y lo que sí que hicimos, que no me ha dado tiempo, aparte de hablarnos mucho, el hacer una reunión presencial. Encarna conmigo y con todo el equipo. Y en esa reunión, viéndonos las caras,
fue todo mucho más fácil porque bueno, la doctora la verdad es que fue súper generosa, aunque se le comentó a ella porque era la persona que había diagnosticado a José. Ella dio un paso atrás en el sentido de no necesitan un tema más clínico, ya está, ahora son cuidados tanto sanitarios, ¿no?, como más emocionales. Y yo voy a estar ahí y voy a hacer la prestación, evidentemente, pero su intervención, ella comentaba como que ya la había hecho en anterior y era más un acompañamiento y que nos sirvió mucho también egoístamente, para mis propios miedos. Tener a la doctora al lado y preguntarle todo el rato qué significaba este diagnóstico. No sé si he contestado a la pregunta. No, vale. Sí, porque este señor tenía muchas complicaciones clínicas, es decir, iba sondado, tenía problemas de deglución, había que hacer aspiraciones. Entonces, claro, nos iba muy bien porque una señora que no aceptaba la eutanasia, que no quería hablar de temas emocionales, que no había manera por dónde meter el cuchillo, claro, era una suerte y más. Una gestora de casos que llevamos más de 20 años trabajando, muy respetuosa con el trabajo social. Claro. Y fue una intervención conjunta muy bonita, la verdad. Yo estoy hablando ahí ya por... Claro. Yo decía, mientras la compañera gestora de casos hacía su trabajo, a ti te daba opción ahí a meterte claro, a hacer el tuyo. Claro, porque si claro. no, la señora claro. no quería tener contacto. Exactamente. Con lo cual ahí ayudaban, y fue el tándem, así lo he visto yo, tal y como lo has explicado. Sí, fue exactamente así, que va enlazado a la segunda pregunta, porque, claro, el señor lo tenía clarísimo, de una serenidad, una reflexión, era un tipo, muy inteligente. ¿Y qué pasaba? ¿Por qué el foco estaba en la mujer? Porque en el fondo todos teníamos mucho miedo. Y todos estábamos pensando lo mismo. ¿Y es ella qué iba a hacer? Había un miedo ahí que iba rondándonos a todos. Y claro que el foco era él. De hecho, el foco era tan él que esta prestación se va a hacer sí o sí, porque es la voluntad de él. Pero a esta mujer hay que recogerla. Aún estoy haciendo todo el proceso de duelo con ella y que está yendo bastante bien, la verdad. Ya hace meses. El foco era él, pero él también era parte de su vida. Él quería que ella estuviera bien y él provocó que la acompañáramos. Él sí que necesitaba acompañamiento, sí que explicó su historia de vida, sí que necesitaba que conociéramos quién era, pero sí que quería que su mujer estuviera bien. Y irse tranquila. Me queda clarísimo. Lo preguntaba fundamentalmente por la profesión de trabajo social. Sí. Porque si el trabajo se hace de una forma implícita, sin el reconocimiento de la médico responsable, lo que se está es no recibiendo el reconocimiento institucional que merece la aportación del trabajo social. Lo digo por eso, la pregunta va en esa línea. No porque la intervención sea, la intervención ha sido maravillosa. Y está claro que ayuda, porque no solamente el paciente que ha solicitado la prestación, pero es muy importante que la médico responsable, igual que la dirección asistencial o el órgano correspondiente de la administración, reconozca que forma parte del equipo asistencial del trabajo social y que sin ese papel no hubiese funcionado del mismo modo. Por eso preguntaba si eso es así. Si eso es así. A ver. Sí, perfecto. Una aclaración a lo que estás diciendo. Yo soy la gestora de casos, enfermera, compañera de Macarena, ¿vale? En el caso que nuestra empresa empezamos en junio se aprueba la ley, en septiembre nuestra empresa forma el grupo de referentes de eutanasia y ahí lo primero que entra, conjuntamente igual que 10 profesionales más, es una trabajadora social, ¿vale? La trabajadora social está en el grupo de referentes de eutanasia de nuestra empresa. Sí. Bueno. Con participación activa, claro. Muy interesante, pero creo que tenemos que cortar, por favor, lo siento.
Vale. Bien, hasta las 5:30, lo que queráis. Solo un minuto por abundar en la idea. Yo llevo 3 casos de asesoramiento y apoyo. No, oye. Yo soy trabajadora social en el área sanitaria de Vigo y yo, por indicación de la dirección asistencial, me comunicaron que sería conveniente que yo participara apoyando y asesorando a médicos que iban a ser designados médicos responsables. Es una tarea que se nos adjudica y que no está ni regularizada ni forma parte del protocolo, pero todos estos médicos aceptaron de buen grado porque es un inicio de una prestación nueva en la que tienen muchas dudas en relación a sus plazos y a esta legalidad y a la seguridad que les da o no hacerlo todo bien, pero el proceso de muerte no se acaba, o el proceso de eutanasia no se acaba con la muerte. Hay muchas familias, hay muchos problemas, se quedan personas después, hay decisiones y yo creo y llevo demandando como jefa de servicio que, bueno, si no en nuestra área o si no a nivel general, si en nuestra área piensen que hay una parte psicosocial importantísima que tiene que acompañar y que creo que es bueno además para el médico responsable sentirse respaldado, porque además así nos lo comunican. Oye, bien, entre todos somos capaces de abordar toda esta globalidad que rodea a un proceso de eutanasia, pero sí sigue siendo algo informal. Sí se sigue haciendo en este caso, ahí hablo de mí, por mi compromiso profesional, porque creo que el ejercicio de un derecho de estas características nosotras tenemos que estar ahí apoyando lo necesario, pero sí que es cierto también que no se ha dado ningún paso ni por estar en la Comisión de Garantías ni por estar en cada una de nuestras áreas sanitarias de una manera formal, no creando un comité eutanásico, que no se quiere eso, ni muchísimo menos, pero sí personas que hemos trabajado, que trabajamos en paliativos, que hemos estado cerca de los procesos de muerte, que podamos ser ese referente de apoyo para estas figuras importantísimas y estos equipos importantísimos. Y esto no está pasando y yo creo que sí hace falta de alguna manera una reflexión seria sobre qué estamos haciendo, cómo lo queremos hacer, en qué vamos a mejorar, en vez de ver para otro lado y decir el protocolo no lo recoge, trabajo social no puede estar. No puede, no. Tendría que estar, francamente. Gracias. Bueno, cerramos entonces aquí la mesa. Muchas gracias a todas las intervenciones y bueno, a las 5:30 continuamos. Yo tengo que ir a otra cuestión. Gracias a todos.